No sé cuál es el alcance de la entrevista, quién va a ver la entrevista, pero mi mensaje es que todos tenemos la obligación de desarrollar nuestro pueblo, nuestra comunidad. Lo que no se vale es que los entes gubernamentales le pongan trabas a uno. Deberían aprovechar e incentivar esos pequeños núcleos, esas pequeñas células que salen de las comunidades y recoger todo ese empuje, toda esa experiencia que tiene la gente para hacer crecer a los pueblos, no venirlos a engañar con que yo te quiero dar y yo para conseguir un puesto político, conseguir un puesto más elevado en el trabajo donde tienen. Poner todas las organizaciones del gobierno al servicio, que en lugar de uno entorpecer, encontrarse con ese montón de trabas, de trámites, que ojalá haya una oficina donde le digan a uno, aquí está, solamente firme y sigamos, y ustedes sigan trabajando en la comunidad, porque para nosotros ha sido un desgaste muy grande. Me vine a vivir a La Guaria ahorita en este momento tengo 23 años. Cuando el valle en realidad, pues lo que significa para mí en este momento es una vida sana, una vida tranquila, una vida... O sea, hay paz, tranquilidad, francamente, a pesar de que uno sabe de un montón de cosas que suceden aquí, que se dan, pero mientras uno no se meta con nadie, gracias a Dios, se vive bien, aquí se vive tranquilo, muy tranquilo es. Sí, ¿no? Cuando yo llegué aquí, era muy tranquilo, aquí ¿viste? Sí. Era muy tranquilo, se vivía de verdad en paz, era algo, digamos, uno podía viajar solo, no había problemas con nadie. Uno llegaba otra vez y encontraba sus cosas en su lugar. Ahora no, ahora digamos, ya para salir uno tiene que quedarse a alguien y ya la paz totalmente se vino sola, ¿verdad? Totalmente. Ya es otro ambiente totalmente. Pues algo bonito porque por lo menos tiene uno un techo, tiene un hogar y tiene como por lo menos ir pasando, la verdad, porque bien que mal, económicamente es algo, mentiras que la parcela uno le dé, eso no le da. Entonces, por lo menos para vivir y para sembrar, por lo menos lo que uno consume, ayudarse un poquito, no es que tampoco se ayuda mucho, ¿verdad? Pero sí, un poquito. Soy de nacimiento guanacasteca, pero desde muy chiquita me trajeron a la zona de Limón, entonces prácticamente me identifico con Limón, ¿verdad? Soy hija de un señor que siempre trabajó comunalmente, o sea, siempre vio las necesidades comunales, no era de participar en directivas, era de hacer. Entonces, me imagino que de ahí viene ese gusanito, esa inquietud de estar viendo las necesidades de la comunidad. Bueno, yo llegué prácticamente por la necesidad también, por la miseria que había en Costa Rica en los años 70, ¿eh? Donde era difícil conseguir trabajo y el trabajo era mal pagado. En ese tiempo yo recuerdo que nosotros en el jornal lo ganábamos 8 colones. Yo vivía en Nicoya, Guanacaste, cuando eso. Tenía 13 años, tal vez, 14, por ahí. Y después emigré a San Ramón de Alajuela, un lugar difícil también, un lugar muy difícil para sobrevivir porque poco trabajo y mal pagado también. Entonces hablaban de la zona bananera en el año 70, por ahí. Fue cuando decidí venirme con toda la familia para acá.
decía, en ese tiempo, pues, uno conseguía trabajo con permiso, patronato. Entonces, empecé a trabajar como a los 15 años en la bananera. Y porque en San Ramón estuve un año apenas, no estuve mucho tiempo. De ahí trabajé en la bananera siempre prácticamente hasta que salí pensionado ya de la bananera. Ese es. Hombre, yo soy funcionario activo del Ministerio de Educación Pública como trabajador social, orgullosamente graduado en la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Vengo a trabajar al Valle de la Estrella en el año 2004 al equipo interdisciplinario de la Escuela de La Guaria. Ese es mi comienzo, mi inicio, mi vinculación con el Valle de la Estrella. Antes de ahí yo no tenía ni idea de dónde quedaba el Valle de la Estrella. Recuerdo como anécdota que cuando me notifican por parte del MEP que estaba en una terna para 3 escuelas. Escuela La Amelia, que creo que es de Siquirres, la Escuela La Guaria y otra escuela. Yo tuve que ir a un mapa a buscar dónde quedaba eso. Cuando me indicaron que venía para La Guaria, sí, buscar en un mapa, pues no tenía ni idea de dónde era eso. Eso en el 2004, ok. Bueno, yo cuando llegué a esta comunidad de La Guaria, en el asunto del agua, fue en el año 92, después del terremoto. Cuando eso, en La Guaria lo que existía era una pequeña asada, que era una asada muy pequeña, así, con un pozo que había aquí en La Guaria también, un pozo malo, el agua salía amarilla y todo eso. Y una asada muy pequeña, apenas cubría hasta la plaza prácticamente llegaba el agua, un poquito más para acá más bien, hasta la plaza de deporte. Y el agua era demasiado mala, entonces ya estaba la asada, pero en eso del agua, la verdad que era difícil porque aquí la única quebrada que hay es la Matarrita que llaman y después el río Estrella, que el río Estrella siempre está contaminado. Entonces era difícil para la comunidad. Aunque no había mucha gente, cuando yo recuerdo que tal vez había unas 30 casas, porque estaba poblado de la entrada de la plaza, estaba poblado, y más que todo aquí, en esta comunidad aquí cerca, doblando aquí por el puente hacia La Guaria. Estaba poblado, ya el resto eran lotes baldíos, no había nadie. Sin embargo, fue creciendo la comunidad y ya no había agua para todos. La parte del agua era muy difícil conseguirla y la SAA no tenía capacidad. La SAA no tenía capacidad para poder darle agua a todos. Pues en realidad no, cuando yo llegué aquí el agua llegaba después de la medianoche, digámoslo así. En el día muy difícil que hubiera agua. Había que tener estañones y estarse agachando para bañarse ahí con una taza, una palangana. El agua llegaba, había que estar listo para, o sea, casi no duerme, porque había que estar ahí atento que cuando sonaba el chorrillo del agua, a ir a llenar tinas y llenar palanganas y llenar lo que se podía para tener agua en el día, al día siguiente. Y el agua no, el servicio del agua era francamente pésimo. Era un tanque pequeño, era un tanque pequeñillo y se llenaba durante el día. Y en la noche soltaban el agua, pero apenas caminaba del colegio, de donde está el tanque arriba, caminaba hasta la escuela. Ya a la escuela no llegaba el agua. Ya a la escuela ya no llegaba el agua y de ahí entonces había que tener estañones para coger agua llovida, que por eso yo digo que yo no tuve así como mucho problema, sí por agua potable, porque usted sabe que el agua llovida, al caer sobre el techo, no es agua potable, hay que estarla limpiando. Y el agua que venía de la cañería, después también llegaba, más cuando llovía, aquí era barro lo que llegaba, era un color café, nadie podía tomar. Entonces había que estar comprando agua para tomar.
Sí, el acueducto en realidad y nadie se preocupaba por eso, nadie se preocupaba porque a los que les llegaba el agua, pues sí, gracias a Dios, y los que no les llegaba el agua tampoco se preocupaban, porque iban a traer agüilla y a un chorrillo que había allá arriba, una quebradilla que venía de una finca, o se pegaban el montón de mangueras ahí para arriba, buscando nacientillos, y les llegaba agüita, pero también, como le digo, no es agua pura, no es agua pura. Ese era el problema que teníamos en esta comunidad con el agua. No era agua como se debe tomar, agua potable. En su momento estuve integrando la Asociación de Desarrollo del Valle de la Estrella, que en ese momento era una sola. Hoy día, gracias a Dios, la gente se ha despertado un poco. Entonces, en varias comunidades ya hay asociaciones. Dicho sea de paso, la primera que se desgranó, por decirle algo de esa grande, fue la de La Guaria, liderada por un grupito que nos asesoramos con Luis Soto, en ese momento trabajador social de la escuela La Guaria. Al ver la necesidad tan grande que había acá, que aún sigue existiendo, pero empezamos a organizar una asociación. La lucha pues fue un poquito larga, porque siempre hay ese arraigo de poder, que no queremos soltar el poder, pero por ahí del 2005, 2004, por ahí no preciso mucho, pero sí logramos hacer la Asociación de Desarrollo Integral de La Guaria. El trabajador social de la Escuela La Guaria empezó a motivar a la gente por el lado de la cabaña, hacer como un comité que se preocupara por el agua. Empezaron a hacer reuniones dividieron la comunidad en sectores y se empezó a caminar en reuniones, y después paró eso un poco, porque ya la gente también, cuando no se ven frutos, entonces no quieren seguir. Fue cuando el trabajador social Luis Soto nos dijo que por qué no hacíamos una asada. Y yo dije, hagámosla, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y todas las cosas que deben de hacerse. Y empezamos a caminar con eso. Se empezó a hacer reuniones y a buscar a la gente que quisiera participar en la dirección de la asada, en la directiva. De ahí yo quedé presidenta y 5 compañeros más que fuimos don Yunes, Denis Yunes, don Adolfo Mora, Abel Marchena y creo que estuvo don Jorge Sánchez. Y ahí empezamos a trabajar y empezamos a caminar y a caminar y a caminar, pero no le veíamos así como fruto a acueducto, porque uno iba a acueducto de alcantarillado. Y antes de todo esto, yo había ido con mi esposa a acueducto de alcantarillado Limón y preguntamos, hablamos con el jefe de Limón, Luis, se llama Jorge Madrigal. El señor nos atiende, pero él es una persona muy, así se lo digo, muy prepotente. Él es el dueño de acueducto de alcantarillado. Y le dijimos que qué podíamos hacer nosotros, que para que acueducto de alcantarillado nos ayudara. El asunto es que nos dijo que lo que él podía recomendar era que hiciéramos un préstamo al banco y que hiciéramos un acueductico nosotros. Así sencillamente. Entonces fue cuando, ya después vino el asunto. Nosotros nos vinimos, uno se viene decepcionado de ver que no hay ayuda de parte del Estado. Pues yo sé que por ley le corresponde a acueducto alcantarillado todo lo que sean acueductos. Bueno, volviendo otra vez al asunto, seguimos, nosotros se hizo la asada, se hizo la directiva, sacamos la personería jurídica y empezamos a trabajar. Se tenía agua prácticamente de Acebe, acá a la salida de donde yo vivo,
de Acebe hacia atrás. Ese caserío era el que llegaba agua, ya a nosotros no nos llegaba, pero eso fue haciendo más latente ese problema de agua. Nosotros había momentos cuando llegaba el agua era a las 2, 3 de la mañana, que por cierto siempre me criticaban en la escuela porque mi marido era el que se levantaba a lavar, ¿verdad? Siempre he tenido problemas de salud, entonces tal vez apenas me iba durmiendo cuando llegaba el agua. Y chorritos, entonces él empezaba a recoger para abastecernos el día. Otra gente más de acá de la escuela, dicho sea de paso, la escuela se abastecía de una fuente que venía de arriba de la finca, donde está del señor que donó ese terreno, don Santos Celedón. De por ahí venía la fuente que abastecía la escuela. Podrán imaginarse, era una fuente de un potrero, ¿verdad? Entonces, de ahí surge un recurso de amparo que hace el trabajador social, porque el agua llegaba con bichitos, ¿verdad? De repente salía por el tubo, que una lombriz, que cosas así, naturales del suelo, ¿verdad? No era que iban a echarlas ahí, no, naturales. Viene de una fuente donde viene una quebrada, que hicieron un tanquecito para captar el agua. Entonces empezamos a través de la asociación a ver, porque supuestamente existía una SADA, supuestamente, la que manejaba ese tanquecito que estaba allá, pero gente de que tranquilos cobraban una cuota y se conformaban con eso. Entonces, ¿quién lidera esa SADA? ¿Quién lidera donde uno podía apoyar y que no nos peleáramos? Porque el problema acá es ese, que los líderes llegan, pero es para buscar protagonismo, no para solucionar los problemas. Y ahí se conformó la SADA nuevamente, se llamó Asamblea, y queda mi esposo y un equipo de trabajo que, junto con la asociación y Luis Soto, asesorándonos, empezamos a hacer gestiones. Tuvimos una anécdota muy curiosa, mi esposo y yo, y le llamo curiosa para no llamarle de otra forma. Fuimos a la oficina regional de Limón. En ese momento estaba Jorge Madrigal como director regional. Usted ahí investigando va a saber quién es Jorge Madrigal. Para mí, lo peor que puede tener un pueblo como representante de una oficina tan importante como es Acueductos y Alcantarillados. Y le expusimos, José Joaquín y yo, mi esposo y yo, como en ese momento fuimos ahí como personas de la comunidad, no como presidente de asociación, como presidente de ASA, no, como personas. Okay. Y aquí empieza una historia que creo yo que, como dice Luis, se me cita, se me menciona, porque a ver, uno se pregunta lo siguiente: si desde una labor interdisciplinaria del MEP, de abordar desde la escuela el reto de mejorar la calidad de la educación y condiciones de vida, eso no es posible hacerlo desde las cuatro paredes de una oficina o de las cuatro paredes de una aula. Eso es necesariamente transformar desde la participación activa de la comunidad organizada aquellos problemas, aquellas situaciones que afectan las condiciones de vida de la población. Porque nos decíamos y decimos ahorita, el éxito educativo, el éxito de aprendizaje no depende únicamente de lo que pase en las cuatro paredes de un aula o de una escuela o de un colegio. Depende también de lo que pase en la casa, de lo que pase en la familia y de lo que pase en el contexto comunal y social de esas familias, ¿verdad? Ok. Y empezamos a luchar
por el problema del agua que había en ese momento, porque venía de una naciente allá largo por la Victoria, y el tanque no abastecía a toda la comunidad. En su momento, pues, como todo que se hace, para los poquitos habitantes sí fue suficiente, pero La Guaria creció muy rápido en población. Entonces en el 90 era una escuela unidocente y en el 94, por decirle algo así, ya tenía 4 maestros, y así fue creciendo. Entonces el problema del agua se agravó. Resulta que nos damos cuenta, en ese entonces, estamos hablando de 2004, que uno de los principales problemas que afectaban a la comunidad de La Guaria era el estado del agua. La escuela empieza a formar parte de un programa de bandera azul ecológica. Como requisito, el agua que tomaba la comunidad y que tomaban los niños en la escuela se somete a estudio del Laboratorio Nacional de Aguas, y ese resultado arroja que hay una alta concentración o presencia de coliformes fecales en esa agua. Entonces, bueno, ¿qué hacer? No era nada más tener ese informe para mandarlo al MEP o mandarlo a quienes pedían el informe para el concurso de participación de la escuela en bandera azul ecológica. Era también intentar hacer algo, y por supuesto que desde la visión del trabajo social y desde la visión de una persona que se formó en un enfoque de trabajo social, de ser agente para el cambio, Entonces fue cuando se empezó a organizar, pero eso no hace mucho, eso fue en el 2005 para acá, que apareció don Luis Soto aquí, que está presente aquí. Don Luis Soto ayudarlos, y se convocó a una reunión ampliada, donde estaban todos los líderes comunales, todos con la opción de continuar con la SAA, pero yo llevaba otro pensamiento. Yo pensaba que la SAA no tiene la capacidad para tener una comunidad tan grande, darles agua a todos. Yo llevaba la idea de decirle a don Luis que pusiéramos un recurso de amparo, porque ya se sabía que el agua estaba contaminada. Pero cuando yo puse el recurso de amparo, se levantaron todos y se fueron, no quedó nadie. Solo don Luis quedó. Entonces fue cuando don Luis me dice que hacíamos. Le digo, pongamos el recurso de amparo, hagámoslo. Yo no sabía nada de eso, Luis sí sabía. Entonces empezamos a hacerlo tal vez como a las 9 de la noche. Terminamos casi a las 12 de la noche hacer el recurso de amparo. Sí, de la computadora. Y fue un paso importante para conseguir el agua. Lo que tocó fue empezar a visualizar la manera de generar el espacio para que la comunidad se empoderara, se apropiara de ese desafío. Precisamente donde estamos aquí, en este lugar, en la cabaña, se formó el primer comité comunal sectorial, porque pensamos en reunir a la comunidad de La Guaria, dividirla en comités por sectores, 7 o 8 comités, no sé si, bueno, Ramón, que acaba de estar por acá, recordará, aquí nos reuníamos con personas como Ramón Cruz, como Alvin Chavarría, como Yoleni, Jorge Sánchez. Nos reuníamos acá y aquí empezó el debate y la discusión de qué hacer en torno a esta problemática. Eso nos llevó después, como creo que ya lo ha citado en otro momento otras personas, nos llevó a que una de las propuestas que surgieron fue la necesidad de interponer un recurso de amparo, o sea, judicializar esa necesidad, la de la situación del agua, porque lo que había era un comité que administraba un acueducto que era insuficiente, que era ineficiente, un comité, unas personas de la comunidad que de buena fe, de manera voluntaria, se habían interesado históricamente por el tema de tener en la comunidad un acueducto. Pero ese acueducto era insuficiente. Ya
insuficiente porque la población de La Guaria había crecido, pero insuficiente porque no tenían los recursos para suministrar agua de calidad de manera oportuna y permanente. Por supuesto que entendíamos, y creo que entendíamos que la obligación del Estado al derecho al agua era ineludible y era necesario que la comunidad entendiera eso. Ok, se interpuso el recurso de amparo, creo que fue 2005, 2006, y tardó mucho tiempo para que, una vez que estuviera la sentencia de la Sala Cuarta que declaraba con lugar el derecho nuestro a que el AIA dispusiera de un sistema moderno, actualizado de suministro de agua. Pasó mucho tiempo para que el AIA hiciera eso. Entonces eso, uno siempre está en contacto con la gente, siempre ve la necesidad del niño, el que llegó con su camisa súper sucia, el que llegó con la pancita vacía, o sea, todo ese montón de cosas uno lo vive socialmente, ¿verdad? Entonces eso nos generó eso a nosotros como familia de ir a Limón a averiguar qué se podía hacer. En ese momento, don Jorge Madrigal nos dijo que no, que en esa oficina no se nos podía ayudar, que el Banco Popular daba préstamos para hacer ese tipo de cosas, hacer un acueducto rural, que nosotros fuéramos y pidiéramos un préstamo e hiciéramos ese. Entonces nos quedamos nosotros así porque, bueno, gracias a Dios tengo mi casa, pues con grandes esfuerzos, pero hasta ahí, o sea, yo no tengo recursos económicos de 50, 70, 80 millones. Claro, si vendo mi casa, pues tal vez se consiga un poquito, ¿verdad? Pero estamos hablando ya hace 20 años atrás casi, ¿verdad? Entonces, imagínense en ese momento un préstamo de esa magnitud para nosotros traer agua hacia la comunidad. Fuimos al Ministerio de Salud, la segunda vez que fui, la muchacha me entrega ese documento donde hace constar de que el agua es apta para el consumo humano. Con los errores que me dijeron, yo dije, no, esto no puede ser posible. Me dice, bueno, entonces le consigo una cita con la doctora. Y le digo, no importa con quién sea, pero que me solucionen el problema. Me consiguieron una cita con la doctora, ahorita no recuerdo el nombre de ella. Y me llevé una caja con agua, con botellas de agua, y llego y me dice que sí, que el agua, que mientras el acueducto le diga que el agua es potable, para ahí es cierto. Y le digo, entonces usted tomaría esta botella de agua. Y me decía, no, de eso no. Le digo, ese es el agua que nos vende acueducto de alcantarillados. Y me decía, caramba, dice, ahora sí que me decía, yo aquí, como ellos me dan documentos, le digo, pero yo les traigo una prueba fehaciente. Les estoy trayendo la prueba del agua. Entonces me mandó para la ARECEP, a San José. Nosotros fuimos a la ARECEP, y no me quedó más que ir a la ARECEP. Y le digo, y aquí no queda más tren, hay que seguir. Hicimos unos documentos, llevé pruebas de todo lo que se puede, fotos, videos, y nos fuimos a la ARECEP y presentamos el documento allá, me lo recibieron. De ahí esperando respuesta, tuve que volver a ir a averiguar allá porque ellos no dan respuestas. La cosa es que fui a la ARECEP 5 veces. La quinta vez que fui casi me peleo con un carajo ahí de acueducto de alcantarillado porque dijo que quién le garantizaba a él que el agua que yo llevaba era del acueducto de La Guaria. Y me quedé así y le digo, bueno, entonces dígame una cosa, le digo, ¿quién me garantiza a mí que esos exámenes que tiene usted son del agua de La Guaria? Y entonces la muchacha que nos estaba atendiendo ahí de la ARECEP nos echó afuera, mira la doña, nos echó afuera y le decía, ahorita los paso, vea para acá, ahorita los paso. Me imagino que seguro lo regañaron, porque ya después cuando entramos, prácticamente la reunión se terminó. Pero yo dije, no, esto no puede quedarse aquí. Quedaron de que íbamos a hacer
un juicio, dijo una muchacha. Pero hasta ahorita estoy esperando que me llamen para hacer el juicio, desde hace como más de 10 años. Ya nosotros, con esa experiencia que tuvimos, supimos que en Limón no había ayuda, que Acueductos Alcantarillados no nos iba a ayudar. Entonces empezamos en la comunidad, creamos un poquito de conciencia, un poquito, pero empezamos a luchar, que va carta para San José, que va carta para acá, que ya venimos, que sí. Hubo otro recurso de amparo, lo ganamos, pero típico en Costa Rica, desgraciadamente, soy costarricense, como educadora siempre he enseñado que es lo mejor que tenemos, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Nuestra legislación es demasiado lenta y no sé para quién legislan, pero para el pueblo cuesta mucho. Entonces, de ahí conocimos a don Miguel Badilla, en su momento de Acueductos Rurales. Ese empezó un poquito a decirnos que sí, pero como todo funcionario, llega un momento en que cruza los brazos y ya no puedo más, porque ese camino se les trunca. ¿Cómo surgió? No sé, dijeron que yo cerré la escuela. No, yo no cerré la escuela, todavía me hace una gracia, porque Arce en ese momento, ahorita se me va el nombre completo, era ya de la oficina central en San José de Acueductos. Cuando se cerró la escuela, hicimos una huelga, qué feo. De ahí vino que no le vemos fruto a Acueductos, entonces se hizo una huelga. Aquí en la escuela se hizo una huelga, se cerraron los portones y había inclusive llantas por ahí para quemarlas. Y bueno, usted sabe cómo es una huelga de esas. Gracias a Dios que no pasó nada, porque vino un señor, Miguel Badilla, que era el jefe de Acueductos, pero de otro sector, del acueducto rural. Y ya llegó y que era lo que queríamos. Bueno, aquí nosotros queremos que venga una persona, pero que tenga autoridad sobre usted. No usted, porque yo sé que a usted no le van a dar la autoridad para... Y ahí la cosa es que vinieron de San José, personal de San José, jefes de allá vinieron y hicimos una reunión aquí en mi casa. Venimos y nos reunimos aquí y se comprometieron a hacernos el acueducto. Pero teníamos que ir aportando también nosotros. Había que aportar el zanjeo y la enterrada de los tubos. Entonces, cerramos la escuela. Con todo un acuerdo, ahí no nos peleamos con la directora, no. Habíamos 2 educadoras que éramos integrantes de la asociación. Entonces, habíamos hecho, y Luis Soto, que hoy todavía es orientado, trabajador social en la escuela. Entonces hicimos todo un trabajo de concientización porque la escuela era la más afectada. Imagínense que es recibir 300 y resto de estudiantes, donde agua había 2, 3 veces a la semana, si acaso. Y si no, de la fuente que estaba allá, que había que estar yendo a limpiarla, que viniera cuando llueve. Usted sabe que todas las quebradas crecen, se ensucian, y entonces todo era un poquito de lodo lo que bajaba por los tubos. Y eso, ver un niño pegado al tubo tomando desagua, yo al mío no. Yo en ese momento ya yo tenía a mi hijo. A mi hijo no, yo a mi hijo le daba su botellita de agua, pero el mío y los demás no. Entonces, bueno, hicimos la huelga, ¿verdad? No hubo el gran apoyo, pero las cámaras hacen maravillas. Y en eso llegó esta gente de San José, don Miguel Badilla, y don Miguel Badilla, pues
Gracias a Dios fue un funcionario bastante positivo para la comunidad y nos ayudó a ir. Al final terminamos aquí en mi casa negociando y me decía don Arce, dame la llave, sí. No la tengo. Que dame la llave. No la tengo. Y en este momento nunca supe quién tenía las llaves de los portones. ¿Verdad? Bueno, eso fue muy importante. La verdad que para mí fue una gran alegría ver eso, porque el Valle de la Estrella es un pueblo, no solo La Guaria, sino todo, miedoso. Le da miedo, digamos, un pique, algo así, una caminata por la calle a reclamar algo. Le da miedo, la gente es miedosa, la gente del Valle es miedosa, hay que decirlo claramente. Sin embargo, esta vez, gracias a la escuela y de los profesores y todo eso, fue algo bonito porque se caminó y tal vez bastante, mucha gente había. Eso ayudó muchísimo, usted sabe, eso ayudó muchísimo, porque si no hubiera sido eso, no hubieran puesto el cisterna que pusieron, porque pusieron el cisterna no solo para la parte de la asada, sino que para toda la comunidad, que es lo más importante. Y eso quedó como un precedente de que la comunidad de La Guaria pues está organizada, ¿no? Eso fue muy bueno, la verdad. Fue cuando se hizo necesario la movilización de la comunidad con medidas de presión. Una huelga en la escuela en julio 2006 o 2007, no recuerdo, no preciso, que fue la que obligó a que las autoridades de la IA llegaran hasta esta comunidad a reunirse y a negociar un plan para implementar el mandato de la Sala Cuarta. Esa negociación es la que abre, como recordamos, la posibilidad de que de manera inmediata el AIA empiece a suministrar agua por medio de cisternas hasta que no hubiera un acueducto. Y empezó el proceso de exploración de posibles pozos. Ahí empezaba el tema. Entonces el AIA justificaba que no encontraba fuentes, que no habían fuentes, hasta que posteriormente acudieron a un viejo pozo ya existente en la zona, uno de los pozos que la compañía bananera tenía y que ya no estaba usando. Se lo cedieron al grupo comunal que estaba administrando el proyecto, que era la asada, se lo cedieron. Esta asada, entonces, ya ahí el comité ya no era un comité, sino era una asada que tenía ya un convenio de delegación con AEA y que la AEA estaba delegándole la responsabilidad de administrar todo ese proceso inicial de la construcción de las obras iniciales, por supuesto que con los recursos del Estado, porque esa era la obligación. El Estado tenía la obligación de suministrar, de habilitar el acueducto y de crear las condiciones de administración desde la comunidad, si esa era la intención. La cosa es que bueno, se logró una reunión con el alcalde de Limón y vino aquí a una reunión aquí a la escuela y nos ofreció, bueno, ahí pidan a ver qué les puedo dar. Yo vengo a que ustedes pidan. Entonces en esa reunión yo le dije, bueno, necesitamos una partida para pagar el zanjeo y la enterrada de los tubos del acueducto. Y entonces el señor ya él se fue, se llevaron eso apuntado y después vino y nos dieron 93.363.000 colones para enterrar los tubos del acueducto. Y después de ahí viene el desarrollo de todo, ya vinieron y me empezaron a marcar los planos para toda la construcción. Nosotros, la gente creía que íbamos a venir aquí de Júpiter, no. Nosotros fuimos hasta la subasta, de la subasta para acá hasta Finca 13. Y ahí ya empezaron, hicieron los planos de todo y empezó el trabajo. Pero eso lleva un lapso de tiempo tamaño grande, francamente. Porque tenían que venir los topógrafos, había que conseguirlos. Para poder hacerlos todo, había que conseguir los terrenos para los tanques. Y había que conseguir
había que conseguir donde la fuente de agua. Tuvimos que correr bastante por eso. Y hablamos con don Jorge Valeri, el gerente de aquí de Estándar, y él nos dijo, bueno, dice Moya. Nosotros fuimos a hacer la solicitud por un pozo que está en Finca 10. Pero otro jefe de ahí le dijo al ingeniero Jorge Valerio que ese pozo no tenía la cantidad de agua para la Guaria. Entonces nos ofrecieron el que está actualmente, que es el de Finca 8. Ahí él nos regaló un documento donde nos dan ese terreno con tu pozo. De ahí ya fue cuando hicieron los planos y se buscaron otros terrenos aquí, otro aquí en la cuesta de Júpiter, donde está la bomba de rebombeo, que va para Júpiter arriba. Arriba se hicieron 2 tanques que también se consiguieron los planos, hubo que pagar todo eso, conseguir los terrenos. Y ahí empezó el acueducto hasta que ya actualmente tenemos un buen acueducto en la Guaria, que todavía le falta, porque no han terminado bien. Bueno, nosotros veníamos trabajando bien, francamente. Lo que pasa es que hubo un problema en la municipalidad con los 93 millones que habían ahí, que la municipalidad no se había dado porque la embajada china le dio 500 millones, entonces de eso nosotros tomamos esa parte, o sea, nos dieron esa parte. Por confiar uno también en personas, como yo le decía, hay gente muy buena gente, hay gente que no se puede. Confiamos en 2 personas que eran políticos, 2 personas que eran los 2 vicealcaldesas de la municipalidad. Y fuimos a una reunión, nos llamaron a una reunión porque supuestamente el dinero que estaba ahí para el acueducto de la Guaria se iba a vencer. O sea, se vencía la fecha de entrega y que entonces ellos necesitaban ver a ver qué hacían para recuperar ese dinero, que no se perdiera. Entonces nosotros fuimos a la reunión y desgraciadamente las 3 personas que fuimos, don Denis Yunis, don Adolfo Mora y mi persona, firmamos una hoja. Firme aquí, me dijo la señora Lisa Freckerton, y nada más es para tener que ustedes el acto de presencia aquí en la reunión. Yo después lleno ahí el documento, y lo que hicieron fue llenar el documento, pero diciendo que nosotros hemos renunciado a ese dinero. Otras personas políticas también de aquí de La Guaria, que son la señora Blanca y Pedro Mosquera, siempre han estado metidos ahí en la política, que para una cosa, que para otra. Y entonces se dieron cuenta del asunto, y de ahí empezó la debacle. Empezaron a dar vuelta al asunto y dividieron la comunidad. Entonces, por esa división de la comunidad, Acueducto de Alcantarillado le favoreció. A ellos les favoreció, entonces vinieron y dijeron que como la comunidad estaba dividida, que entonces ellos iban a quitar la asada, que ellos iban a hacerse cargo de todo. Que de por sí esto era muy caro y me salieron con un artículo que ahorita no me acuerdo el número, era el 250. De 2017, 250, algo así es una ley que había, donde Acueducto de Alcantarillado se hace cargo de los acueductos cuando hace un préstamo. Eso, así entre comillas, porque es mentira. Porque hay como 600 asadas en el país. En todas son construidas con préstamos. Pero ellos querían esto, así sencillamente querían esto, porque es una comunidad que ahorita se ha extendido mucho, se ha poblado mucho, entonces hay más económicamente, más ganancia. Y ahí perdió la comunidad, ¿por qué? Porque la tarifa de acueducto de alcantarillado es universal. Ellos cobran lo mismo aquí que allá en Juan Viñas o allá en donde haya agua de acueductos,
ellos siempre van a cobrar lo mismo, no pueden cobrar menos. La ASADA no, la ASADA tiene una tarifa especial, tiene tarifas especiales. Un beneficio que tiene las ASADA de parte del gobierno, de parte del Estado. Pero sí, ahí comenzó y de ahí nos echaron afuera así prácticamente. Y don Jorge Madrigal, con su gran prepotencia, prácticamente arrebataron el proyecto, se lo arrebataron a la ASADA. Y sinceramente, que si fue para mejor, no. Porque aquí había, por lo menos en la figura de mi esposo, y no porque sea mi esposo, es que se puso la camisa, como dice Luis Soto, él se empoderó de eso, de pasar a recoger un chorrito de agua a las 2, 3 de la mañana, a que viniera un chorro de agua. Caminó montañas, fue montañas a buscar esas fuentes de agua, limpió terrenos. ¿Qué no hizo? Entonces, él sabía, uno, la necesidad. Él vivía la necesidad y quería remediar esa necesidad. Entonces, que no lo tiene un funcionario que viene de Limón o que viene de San José, ¿verdad? Solamente vienen porque saben que a final de quincena pues hay un depósito en su cuenta bancaria. Entonces, se lo llevaron, el proyecto no se terminó porque estaba en la fase de filtros, había que colocar filtros, eso mi esposo lo tiene más claro que yo. Y ahí empezó otra vez la lucha de él y yo. A hacer denuncias, a llevar denuncias a la ARECEP, a llevar al Ministerio de Salud. Increíblemente nos dicen, vayan a la Defensoría de los Habitantes, porque a nosotros después de eso ya empezamos, cuando ya el proyecto está en manos de Acueductos y Alcantarillados, y todos dijimos, wow, bueno, está bien, es Acueductos, vamos a estar súper bien. Pero no. Al tubo llegaba agua así, puro chocolate. Este acueducto, cuando abrieron llaves, ya que ya el tanque empezó a echar agua hacia acá, empezó a llegar barro. Y era tal vez una hora con el tubo abierto, y era barro, y había que botar el agua. Imagínense mi persona cuando voy a abrir para hacer café, para darle un vaso de agua a mi hijo, y lo que saco es chocolate. El agua era totalmente café. Y era de mire que esto, y los recibos sí venían cobrados y sumamente altos. Entonces empezamos, fuimos a la Defensoría de los Habitantes y curiosamente nos dijeron, aquí no podemos hacer nada. Vayan al Ministerio de Salud. Llegamos al Ministerio de Salud, llevamos el agua, que por cierto, el guarda le dice a mi esposo, lo llevamos en una botella de vidrio. Señor, aquí no puede ingresar licor. Y le dice mi esposo, si quiere le doy un traguito, ¿verdad? Estas son las cosas jocosas, ¿verdad? Y entonces se le queda, le dice, no, si esto no es licor, esto es agua. Se queda, es el agua que me llega a mi casa. Entonces pasamos con esa agua, fuimos, en ese tiempo estaba la doctora Lucas, no sé si todavía, creo que todavía está en el Ministerio de Salud de Limón. Y nos dijo, nosotros como Ministerio de Salud tenemos techo. No podemos hacer nada. Aquí hay un informe de Acueductos y Alcantarillados del Laboratorio de Aguas que es agua potable. Para poder que se aclarara. Pero tampoco, nadie hacía nada, Yo fui y yo no sigo pagando esta agua. No volví a pagar el agua. Pero me puse detrás del asunto, fui a la Defensoría de los Habitantes, puse la denuncia. Y me dice, pero ya Acueducto Alcantarillado sabe. Le digo, sí sabe. Le digo, sí sabe, ellos saben.
porque en una reunión que tuve con Yamilé Astorga, el señor Luis Soto fue conmigo, yo se lo hice ver a ella, que el agua estaba llegando imposible. E inclusive tengo fotografías, tengo videos guardados, tengo videos y fotografías del agua como llegó, como llegaba. Un agua café, que era un chocolate totalmente, pero la gente no. De ahí me mandaron, entonces el muchacho que me atendió ahí en la Defensoría del Habitante me mandó para el Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud tuve que ir 3 veces. Sí, la primera vez, dice, bueno, nosotros vamos a ver qué hacemos. De ahí en esa quedé, espere, y como 15 días y no me llegó respuesta. Volví a ir, me volvieron a atender, volvieron a recibir los documentos que yo llevaba. Y otra vez espero, me llaman como a los 10 días y fui. Y me entrega la muchacha un documento donde dice que el agua es potable, que es apta para el consumo humano. Entonces le pregunté que quién había hecho exámenes del agua. Decía el muchacho que fue de aquí. Le digo, pero ¿cuáles exámenes hicieron? Simplemente le puso en la hoja que la tubería estaba limpia, que los tanques lo que tenían era que estaban sucillos arriba, pero que eso nada más con lavarlos. El tanque de la bomba igual, que estaba sucillo, pero hay que pintarlo nada más, y con eso el agua se purifica. Y le digo, negra, pero esto no es posible. Si no hay un examen de laboratorio, ¿cómo me dicen a mí que el agua es potable? Y yo llevo una botella de agua, así como ver esto, una botella de agua. Se lo estamos poniendo a la mesa, le estamos poniendo a la mesa que ese es el agua que me llega, y ella nos saca un informe donde dice que Acueductos y Alcantarillados presenta un examen de agua de laboratorio donde dice que es agua potable. Esas cosas ilógicas. Entonces mi esposo le dice, ¿usted tomaría de esta agua? Tome de esta agua. Pero no se atrevieron a tomarla. Pero nosotros sí teníamos que tomarla. Bueno, sinceramente, mi persona no. Pero en algún momento dije, mi esposo trabajaba en el ICE, yo estaba trabajando como educadora. No ganaba millones porque estaba reubicada, pero mes a mes tenía un salario. Mi esposo mes a mes tenía un salario. Pero aquí en La Guaria hay cantidad de personas que hay veces se quedan 2 o 3 meses sin trabajo. Esos niños que yo los vi pegados al tubo tomando desagüe. Y entonces yo le dije a la doña, no, aquí es un recurso de amparo. Entonces nos fuimos, hicimos un recurso, fuimos cuando eso estaba ya en la corte, y muy amablemente la secretaria me dice, vea, pero ustedes no necesitan, si tienen un lapicero yo les doy una hoja para que hagan el recurso de amparo. Nada más detallan ahí con las cosas que ustedes necesitan y lo que quieren. Y le digo, está bien. Me dice, pero no lo pueden hacer aquí, tienen que ir afuera. La cosa es que nos fuimos a una soda, nos tomamos un café y ahí hicimos un recurso de amparo y lo presentamos. Y ahí empezaron ya ya le pusieron 1 mes y medio a Acueducto Alcantarillado para que limpiara el agua. Le pasaron como 4 meses. Y volví a ir a la sala cuarta, a la sala constitucional, y volví a activar el asunto. Les dieron 1 año y medio para que limpiaran el agua, y el agua, nada. Los obligaron, bueno, ya después volví otra vez y yo dije, no, es que ya esto es demasiado, pero ya sí le hice un recurso de amparo. Yo digo que más con el hígado que con el corazón, porque la doña me dijo, no, yo no voy a poner eso que usted puso ahí, porque ella me lo pasaba a máquina. Me decía, yo no pongo eso, y entonces lo corrigió, bueno, ahí lo llevé. Y pues, entonces ellos se vieron obligados a poner un filtro que vino, tengo entendido que vino una gente de Brasil a instalarlo, porque es un filtro muy, muy delicado. Entonces vinieron a ponerlo, este está para 5 años, que ya se está terminando. Desde que lo pusieron, ya ahorita se termina la capacidad de él. Pero sí se limpió el agua, con ese filtro limpiaron el agua. El problema que... ¿Y si que ya la situación se mejoró? No.
Yo le puedo enseñar una cafetera que yo tengo ahí, el recipiente donde hiervo el agua para hacer el café. Tiene una capa de calcio. Los tubos se llenan de calcio. Eso estamos tomando. ¿Verdad? Entonces no se ha mejorado porque no han hecho los filtros que tienen que poner. Pero ahí tengo el recurso de amparo y tengo que seguir adelante. Voy a tener que volver a ir porque el agua, si ese filtro ahorita se pierde la capacidad, van a tener que seguir con eso. Aparte de que ese filtro ya no está dando, porque a las ollas, digamos la cafetera, se le da una costra blanca. Es una capa blanca que se hace y es de uno de los metales que tiene el agua. Que el filtro que tiene no quita eso. Siempre deja pasar un poco. Y entonces vos pones la cafetera a hervir y lo que se le hace es un fondo blanco como un calcio blanco. Estamos en esto ahorita con el acueducto de La Guaria. La gente se ha ido quedando tranquila, pero yo no. Yo sí voy a seguir adelante y si tengo que ir otra vez a la sala constitucional, me imagino que esos recursos de amparo no tienen un vencimiento. Y si lo tiene, pues lo vuelvo a hacer de nuevo, porque el agua no es el 100% potable aquí. Estamos con un agua esperando que no que Dios haga las cosas, porque también nosotros tenemos que movernos. No solamente eso, sino que si hay que ir otra vez al recurso de amparo, voy al recurso de amparo. Creo que aún actualmente se tiene el debate en torno a si es lo que se tiene un servicio de calidad eficiente y que se preste como el derecho deben de tener todas las familias, porque sabemos que en zonas como Júpiter, como la Siberia, aquí mismo en la cabaña, a veces no hay agua, a veces pasan días donde no hay agua. El problema que ellos tienen, que es el lote que me dio don Jorge Valerio, o sea, el estándar para el pozo, lo que él me dijo fue, usted puede coger a lo largo de la calle lo que quiera, pero para adentro no, porque ellos tienen sembrado melina y ya se van a la orilla del río. De para adentro no, entonces claro, yo cogí a los extremos. Y ellos no hicieron, no sé si por qué, para economizar dinero, no hicieron la planta de tratamiento para quitar la turbidez del agua. No la hicieron, solamente pusieron los filtros para quitar un mal olor, me dijo el señor que hizo los filtros, el que instaló los filtros grandes que hay ahí. Entonces ellos necesitan ahora correrse para adentro. Y creo que de parte de estándar no les van a dar ese permiso, porque ese terreno, ellos dieron lo que necesitaban ahí. Entonces van a tener que ver qué hacen, ellos tienen que estudiar, hacer un estudio para ver qué hacen para poder poner esa planta de tratamiento, porque tienen que ponerla después del pozo, no antes. Ellos tienen que ponerla, no el agua que sale no el agua que sale del pozo a los filtros, sino tiene que pasar primero por la planta de tratamiento, después a los filtros. Ellos tienen que hacer una planta y es algo grande, entonces no han podido hacerlo. No sé cómo irá la conversación, porque yo como no, nosotros nos echaron afuera, nos quitaron la asada, entonces yo no volví a enterarme de cómo iba cómo camina eso, cómo va eso proyectado hacia dónde. Decirles que hoy por hoy, sí llega agua a los tubos, pero no llega con la calidad que merecemos los habitantes de La Guaria, que sea total y enteramente apta para el consumo humano. Y lo digo y lo demuestro con las ollas de mi cocina, con los tubos de la casa, donde se le ve el sarro de la cantidad de calcio que trae. Y sabemos que ese exceso de calcio nos hace daño. Sí. Destrucción por total en lo que es la naturaleza. Las aguas por otro lado no se cuidan, nadie las protege. Por más que uno denuncie, como que ignoran lo que uno
uno dice, ¿verdad? Y lo curioso es que ponen, he visto yo una frase donde dice, cuidemos el agua, que el agua es vida y es salud. Y yo me pregunto, ¿qué significa para ellos esa frase? Porque para mí significa mucho, digamos, significa tanto que ya uno busca la manera de que no haya desperdicio, que se cuide, que haya naturaleza, porque si hay naturaleza, pues hay vida, ¿verdad? Y si no, pues no hay vida. Y hoy vemos las consecuencias de lo que está pasando en el Valle de la Estrella, que aquí casi no está lloviendo. Bueno, en el Valle de la Estrella existen muchos problemas. Tenemos el problema que tal vez usted lo puede ver hoy, de transporte, porque el transporte los domingos, si va hasta Limón, tiene que pagar un taxi directo de aquí, los buses, cuesta verlos, los domingos no salen buses. Después el agua sigue siendo un problema. La guardia está tal vez en un 50 o 60, 70% ya solucionado el problema, pero hay comunidades que no tienen agua, tal como aquí existe Progreso, Llano Grande, Vesta, que son comunidades que tienen años de luchar por el agua y no tienen agua. Hay muchísimas comunidades que no tienen agua potable. Ya, ahí tienen un pozo nada más, pero no tienen agua potable. Después, las carreteras, usted ve que para hacer un distrito tan grande, que aporta tanto al gobierno municipal, la verdad que hay carreteras muy malas. Y no hay, ¿cómo se llama? No hay futuro, como dice, porque difícilmente las arreglen. Porque el gobierno, el alcalde que ha habido, pues, la verdad que ha hecho algo, pero se necesita más, se necesita mucho más. Porque me gustaría un alcalde que se preocupara no solo por la carretera tampoco, porque también está la salud. Porque el Valle de la Estrella, en salud estamos malísimos. Tal vez en un futuro, porque se mejore. No sé, es difícil, porque yo recuerdo en los años 70, 80, que el Valle de la Estrella tenía una clínica muy potente, mejor que ahora. Pero en lugar de crecer, ha mejorado, porque antes internaban a una persona ahí, hay clínicas, buenos doctores, aunque no había muchos instrumentos para diagnóstico, pero sin embargo ahora no tenemos muchos instrumentos de diagnóstico y tenemos una buena atención en el Valle de la Estrella, cosa que antes sí había una buena atención. Pues yo recuerdo que la gente iba a sacar citas y daban hasta 40 citas. Ahora es difícil, para una persona más si viene largo, porque si viene largo, los piratas o los taxistas, cualquier taxista le cobra un platano y no agarra cita, pues es difícil. Espero que se mejore, y espero que el alcalde que venga nuevo le ayude en todo eso. Ayude. Yo no estoy en la política, pero no sé quién irá a quedar, pero que quede, que ayude en todo lo que es desarrollo comunal, o desarrollo humano, que es lo más importante. Que esa gente que trabaja en Amuni, trabaja en el AIA, cuando llega a la casa y se toma un vaso de agua, por decirle el agua, se pone a pensar, ¿será que aquella otra familia tendrá ese vaso de agua? ¿O será que aquel chiquito tendrá aquel vasito de agua para la noche o para un chupón? ¿O será que aquella madre o aquella viejita o abuelita o lo que sea tiene para lavar aquella ropita? ¿La tendrá? No. Vea, si hiciéramos conciencia, como le digo y le repito, si hiciéramos conciencia de verdad, porque vea, todas las instituciones, todas las instituciones están donde están, la gente está trabajando donde están, pero es por los mismos usuarios, por la misma gente, no es que están ahí porque vea, la MUNI están ahí, pero si no hubiera gente, digamos, en un lugar, ¿usted cree que ellos estuvieran ahí? No estuvieran ahí. Vea, yo hace poco le pregunté a un muchacho y le dije que por qué no nos ayudaba con el puente. Bueno, usted lo vio ahora, porque para nadie es secreto que usted ya lo vio. Y la respuesta que me dio él fue, dice el alcalde que como no votaron por él no arregla nada. Entonces yo le dije, dígale al alcalde que me diga a mí en mi cara, porque que yo sepa, el Estado le paga por toda la provincia. No le paga por los que votaron o no votaron. Y es la realidad.
Entonces no, nosotros aquí vivimos en un abandono. Aquí solo para el valle arriba sí. Al valle adentro sí, ahí arreglan caminos porque hace la tuerce que la gente jala más para allá, pero no jala parejo. ¿Ves? Entonces seguimos lo mismo. Es como aquí la clínica, vea que hay un señor que hasta está por cierto un poquito fregado y yo le dije anoche, le digo, vaya al seguro, pues me llamó como a las 9 y me dice, le digo, vaya al seguro para que la vean en emergencia. ¿Y qué quiere usted, Sandra? Dice, que yo amanezca ahí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, dice, donde no me van a atender ni nada, dice, no tengo plata, dice, pero por lo menos hago el sacrificio y voy y me compro una inyección en la farmacia. Entonces, para que usted mismo vea. Y de hecho, vea, ese señor le pegó de policía y todo. Y un adulto mayor, entonces, ¿y a dónde están las leyes? No, ignoraron todo. Entonces, por eso le digo yo, mientras que no haya conciencia de verdad, no, seguimos lo mismo. Nos seguirán dando a tol con el dedo. Creo que hay otro interesante para retomar. ¿En manos de quién, para no decir nombres y apellidos, de quién ha estado históricamente la organización, la mínima o la poca organización ciudadana que ha habido en el Valle? A ver, cuando llegamos al Valle, a La Guaria, nos encontramos que había una única asociación de desarrollo integral para todo el Valle de la Estrella. Y curiosamente, pudiendo las comunidades del Valle, porque el Valle de la Estrella es un conglomerado de pequeños barrios, fuera de los cuadrantes de la compañía bananera, hay barrios, podemos mencionar, bueno, está el territorio indígena, pero está también comunidades como San Rafael, San Carlos, Cartagena, Cerere, Valle de las Rosas, etcétera, etcétera, La Guaria, que podrían haber tenido su propia organización, ya sea una asociación integral o una específica en cada uno de sus barrios. Pero la Asociación de Desarrollo del Valle no dejaba. Y cuando digo no dejaba, no es por invento, porque resulta que cuando propusimos crear la Asociación de La Guaria, y ya estaba presentada, y se había hecho la Asamblea Constitutiva, sorpresa, los dirigentes de la Asociación de Desarrollo Integral del Valle de la Estrella apelaron la constitución de esa asociación. La apelaron. ¿Por qué no querían? Porque nuestra visión en ese momento era que si La Guaria abría esa iniciativa, se le iba a desgranar a esa dirigencia tradicional, digamos que dirigencia tradicional, o inclusive podríamos decir que quizá había algún partido político interesado en tener el control de esa asociación con un grupo de personas que han pasado incluso por el ejercicio de puestos de poder popular en la municipalidad posteriormente. Entonces también hay una culpa, una responsabilidad de una visión de liderazgo que reproduce el paternalismo y que reproduce el clientelismo y el feudo, o sea, los grupos de poder para controlar, para beneficio de, no beneficio directamente del Valle, sino beneficio de otras personas ajenas a el Valle de la Estrella y de sus intereses, quizá particulares, personales, quizá. Ok, vea, de manera particular en el Valle de la Estrella hay una condición que hace en el profundo sentir de la gente esa apatía como más grave, y es el fenómeno del paternalismo que generó el sector empresarial, o sea, que tiene nombres y apellidos en el caso del Valle de la Estrella, en donde la gente que vino a trabajar acá recibió una casa, no le regalaron, era parte del salario en especie, de una manera que recibieran las personas una casa que le daban el mantenimiento, un cuadrante que era su comunidad, ¿verdad? Donde recibía todo. Entonces ese paternalismo está muy largo de que realmente las instituciones de acá, así se llame la que se llame, ¿verdad?
valoren, digamos, la provincia de Limón. Porque yo le digo a usted, si realmente hicieran las cosas como las tuvieran que hacer de verdad, Limón fuera una provincia lindísima. Limón tuviera sus cosas, todo tuviera, no pereciera de, por decirle algo, de un hospital, de, bueno, X cosas. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Yo creo que aquí, si hubiera tal vez un gobierno o X persona que de verdad hiciera conciencia o se pusiera a analizar de la vida digamos, que trae de chiquito, qué vivió o no vivió, o que los papás, digamos, analizara la vida que vivieron los papás, cómo lo vivieron, cómo fue la vida para los papás. Vea, yo creo que ahí tal vez cambiaría un poquito la situación de aquí en Limón. Pero aquí, mientras que no haya de verdad conciencia, de verdad de lo que está sucediendo, seguiremos lo mismo. Y lo más triste es que al más pequeño es el que se está arrastrando acá. Porque, digamos, la persona más humilde, la más, digamos, como te dijera, pobre, o bueno, tal vez no pobre, digamos, sino el más sencillo, ese al que nos están, como dicen, hundiendo en todo esto. Porque ya, y el rico tiene cómo defenderse, pero el pobre, ¿cómo se defiende? Dígame usted, no se puede defender, pues no tiene nada. Entonces, ya, ve aquí, usted oye hay que cuando se mete gente en tierras que no son de ellos, van y lo sacan, tengan 50 años, lo que tengan, y aquí con ese policía, no, aquí es todo lo contrario. Entonces yo me pregunto, ¿qué ejemplo se está dando? Es que vea, con solo ahí, usted ve y puede darse cuenta, entonces, ¿a dónde estamos? No, es que no. Y el valle, mientras que no haya conciencia de verdad, a lo profundo, conciencia de verdad, de que veamos con el corazón lo que está sucediendo y nos pongamos de verdad, como es en el zapato del más humilde, el que está llevando garrote, tal vez ahí va a cambiar las cosas, pero de menos no. Mira, se aprende muchísimo, aprendí leyes territoriales, aprendí que hay gente muy responsable en las comunidades, sí, claro, y gente que le gusta ayudar. Y voy a nombrar a uno, por lo menos a don Luis, a don William Brenes, muy cooperador, ayudó mucho. Y el señor Luis Soto, que aquí lo tengo presente, una persona iniciadora de todo esto. Y si uno sigue nombrando, pues sí, hay muchos, pero se hace una lista que no habría tiempo ahorita. Después, que hay gente también demasiado irresponsable. En las comunidades hay de todo. La verdad es que en las comunidades hay de todo. Nosotros solicitamos una reunión para hacer una junta nueva y llegaba solo la directiva. No llegaba la gente. Hacemos una reunión para dar información de cómo iba avanzando el acueducto y de 2.000 el resto de personas solo 10 llegaban. Ahora cada quien tiene su trabajo, tiene su forma de vivir, pero alguien tiene que meter el hombro en todo. Alguien tiene que hacerse responsable y me tocó a mí y mi esposa también, que mucho me ayudó en ese sentido también. Ella sí tiene, por lo menos maneja el sistema de cómputo y tiene una capacidad para pensar y analizar muy buena, que eso me dio un gran apoyo. Sí, me dio un gran apoyo. Gracias a Dios logramos hacer algo que por más de 40 años nadie lo había hecho aquí. Porque nadie se preocupaba porque mientras caiga agua del cielo y llueva. Pero ahorita le voy a decir, en este momento, si no fuera por este acueducto, estaríamos sin agua. Desde el 2019 aquí no llueve lo que tiene que llover. Un invierno común y corriente, pero que llueva
que llueva hoy, que llueva mañana, que no llueva pasado, pero que vuelva a llover después. Así ha llovido aquí, pero ya aquí desde el 2019, si llueve en el año 3, 4 días, 4 aguaceros buenos, es mucho. Está seco, esto está seco, está muy seco. Y tengo entendido, por las noticias que oigo ahí, que va para largo, que esto va como para 5 años más. Sí, yo sí creo en que las comunidades deben de organizarse y deben de trabajar por el bienestar. Pero sí pido y sí debemos de exigir que en el caso de acueductos y alcantarillados, cuando uno llega ahí, en lugar de poner ese montón de trabas que le ponen, que vaya aquí, que vaya allá, que se centralice y le alivianen a uno ese montón de tramitología que hay que hacer, ¿verdad? Porque esta comunidad, bueno, imagínense que hoy tenemos más o menos internet. En ese tiempo no teníamos nada. Tenía que ser, bueno, aquí en mi casa, como tengo, bueno, ya hoy es mi bebé, ya hoy es un bebesote, ¿verdad? Pero en ese tiempo tenía 5 años. 4 años, imagínense, nosotros, mi esposo y yo andábamos con esa criatura a deshoras de la noche en reuniones y de todo. Esa criatura, usted lo entrevista y yo creo que él también tiene toda una enciclopedia en su mentecita. Bueno, ya hoy es un muchacho, pero entonces yo había ahorrado por 5 años para comprar una computadora pensando en él. Y adivine para quién fue la computadora. Para los trabajos comunales. Aquí Luis Soto se iba, llegaba y empezábamos a redactar cartas y hacer documentos. Y yo tenía que ir a trabajar al otro día. Él también, pero él ya aguantaba más sueño, ¿verdad? Y yo le decía, aquí están las llaves. Me cierra la puerta, la tira por la ventana y cierra el candado. Se iba a 12, 1 de la mañana, trabajando en la computadora. Porque en ese tiempo no todos teníamos computadora. Como le digo, yo ahorré 5 años para poder comprar la computadora, ¿verdad? Entonces, yo creo que con solo el hecho de que a las comunidades no le pusieran tantas trabas, hoy por hoy le puedo decir que el agua, hay problemas en San Rafael de Pandora y todo ese sector, en Llano Grande y todo ese sector, donde antier estaba una reunión del INDER, donde el presidente de la SADA de Llano Grande, Progreso, Vesta, Caño Negro, dice que tiene 7 años de estar luchando, y le creo, y no le ha llegado el agua. Porque no hay voluntad, y como él decía, mira, aquí en Limón los cerros están bañados de agua. Pero nosotros no podemos, no tenemos el conocimiento ni en los medios económicos para hacer que esa agua llegue a nuestras casas. Entonces, no sé qué hace Acueductos y Alcantarillados. Es que San José no es solamente Costa Rica. Bueno, ni ahí, porque uno oye en las noticias que están sin agua, no sé entonces qué está haciendo esta organización. No sé qué hace Acueductos y Alcantarillados, sinceramente. Que me digan qué hace, porque todo el país estamos con problemas de agua. Y sí, yo sé que el agua no es inagotable. Ya yo sé, y a mí me enseñaron, y al inicio yo enseñé que era inagotable. Eso tenemos que ser conscientes de que es un recurso que se nos va a ir. Pero hoy por hoy todavía Costa Rica tiene agua. Lo que no hemos querido es las personas encargadas de eso, cómo hacerla llegar a las casas. ¿Verdad? Bueno, la principal enseñanza para ahora es que aún en problemas tan sentidos y tan necesarios e importantes que se reivindican desde la comunidad, como es el tema del agua,
que es importante para la salud, aún en temas de eso siempre hay retos en cuanto a la participación, el involucramiento, la conciencia de la gente. Entonces, sin procesos de formación, de educación de la gente, aunque un problema sea muy sentido, muy necesario, aunque sea parte de lo que le aprieta el zapato a la gente no se va a movilizar, no va a tomar parte. Y aún lográndose esa reivindicación como contar con un acueducto, es engañoso pensar que porque ya se logró, ya hay que desarmar toda la organización y ya cada quien para su casa. No, la organización debe ser permanente. Por ejemplo, aquí en La Guaria, que es el lugar más poblado y casi digamos que como el centro de población del Valle de la Estrella, se carece de la organización suficiente para retomar otros retos como la salud, como la protección del medio ambiente, el tema de los caminos y otras necesidades de las condiciones de vida que son necesarias para seguir viviendo como comunidad, el empleo, la recreación, el deporte. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se abandonó a los comités que se hicieron en el pasado? ¿Por qué la movilización que hizo posible la fundación de una asociación de desarrollo en La Guaria, que superó más de 120, 130 personas en ese momento en la Asamblea Constitutiva, ahora no pueden llegar ni a 50 ni a personas? Porque ya no hay ese tejido detrás que hizo posible el tejido de los comités por sectores. Cuando hablamos de sectores, estamos hablando de organización territorial. O sea, la gente tiene o desarrolla de alguna manera un sentido de pertenencia al pequeño, a la partecita donde vive, a sus problemitas del camino, el tema de la seguridad ciudadana y otros. Entonces es una manera natural de pensar en la organización a partir de la división territorial, sectorial. Entonces, una enseñanza es que esa organización hay que retomarla. Y no creo, particularmente no creo que esa visión la suma una junta directiva de una asociación de desarrollo. Esa forma de organización oficialista no es una organización de visión popular, participativa, democrática, que incluya la participación de base. Eso es un principal reto, Luis, y creo que no hay que abandonar, no hay que bajar los brazos, no hay que engañarse de que una vez lograda una meta, un objetivo de lucha como fue el agua, cada quien puede seguir su camino. Debemos seguir unidos, buscando a la gente y creyendo que sí hay gente capaz, que sí hay gente interesada y que sí es posible unidad y organización para seguir en otros temas. No, reunirse las comunidades, organizarse, sigue siendo importante. No solo hablamos de los años pasados, del siglo pasado, donde la gente se organizaba para luchar por causas nobles, justas. Sigue siendo importante. La lucha, tirarse a la calle pacíficamente, sigue siendo la opción más importante para las comunidades. Si una comunidad no protesta, si una comunidad no sale a la calle, nunca lo van a escuchar. Aunque haya montones de documentos engavetados, la verdad que el tirarse a la calle es muy importante. Yo siempre he apoyado eso y ahora en mis años de vejez, aunque sea como sea, ya yo lo apoyo porque es muy importante. Lo que pasa es que, como te digo, el Valle de la Estrella es muy difícil organizarlo, porque el Valle de la Estrella hay muchas divisiones, está dividido. Y eso, la gente, la mayoría vive muy ocupada en la bananera trabajando. Uno de la bananera, la verdad que nada más espera que lleguen las vacaciones para salir para algún lado, porque se trabaja a veces de sábado, de sábado a sábado, domingo a domingo. Entonces no queda tiempo para muchas cosas. Pero a veces, inclusive hay gente que no le gusta dar ni una firma, usted sabe, increíble. Porque a veces uno hace un escrito para un reclamo, alguna cosa, y hay gente que ni la firma da. O sea que tienen tanto miedo a que tal vez encuentren una persecución por parte de la empresa bananera, cosa que últimamente no se está dando.
En los años pasados sí se daba, pero ya gracias a Dios creo que ya no se está dando. El aprendizaje pues es mucho porque cuando logramos unirnos, logramos mucho. Aprendizaje negativo, pero ese aprendizaje al final es que el ser líder para buscar mi reconocimiento propio es nocivo para cualquier comunidad, para cualquier organización.